La 301 hay que abordar, historia viva para contar, cultura que te hará vibrar. La 301 lista ya, San Miguel espera, ven a disfrutar. Fuímonos. ¿Qué tal? Hoy inauguramos una nueva modalidad en la 301 Ruta de Historia, y es la de incorporar a personajes de San Miguel para que nos cuenten desde su perspectiva, desde su historia, desde la labor que han realizado por nuestra ciudad, aspectos tan importantes como el que vamos a hablar hoy, que es la historia de la radio en San Miguel. Y para eso hemos traído obviamente a la familia más antigua vinculada a esta industria del entretenimiento en San Miguel, al ingeniero Joaquín Aparicio Borja. Ingeniero, muchas bienvenido gracias. A la 301. Marvin, ¿me subo ya o...? Ya estamos. Entonces hay que pagar. Ya vamos llegando a Quelepa. Hay que pagar el tostón de Colón para subirme a la 301 y quedarme ahí nomás. Quizás antes de que arranquemos es importante invitar a todos nuestros amigos a que se suscriban. Para nosotros es importante el que puedan suscribirse a nuestro canal. Estamos en YouTube, la 301 Ruta de Historia. Estamos subiendo contenido todas las semanas y lo hacemos porque usted se lo merece. Adelante. Gracias. Claro que esto va para no solo San Miguel, va también para todos los migueleños que están fuera de nuestras fronteras y que recuerdan con aquel deje de nostalgia la alegría, el San Miguel antiguo, el San Miguel de los festivales campiranos, el San Miguel que ustedes recuerdan por vistas y oídas de los padres de ustedes y de los abuelos de ustedes. Hay algo interesante, la radio en El Salvador empieza con la AQM. Estamos hablando de durante los gobiernos de la dinastía Meléndez Quiñones, 1910, 1920. Después, obviamente, en el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez, él concesiona la primera frecuencia, que sería la segunda radio. ¿Cuándo llega la radio a San Miguel, ingeniero? Bueno, la radio llega a San Miguel con gente de radio, locutores, operadores, directores de espectáculos. Entre ellos, voy a hacer el recuerdo de la persona que para mí fue pionero en San Miguel, fue mi padre, quien trabajó en aquella época en YSU. Obviamente antes de YSU hubo cualquier cantidad de estaciones de radio en AM. Hay que establecer la condición técnica de que todavía no se descubría en su función real las estaciones de FM. Ya había onda corta, había AM, había toda aquella pasión por escuchar música, por escuchar comentarios, noticieros, aún lotería, porque había una estación cubana que cubría prácticamente toda Latinoamérica, donde jugaban lotería, y la gente de nuestros países pues jugaba la lotería, con la estación de los de un grupo de hermanos cubanos que después en Miami pusieron su propia empresa de radio y ellos empezaron a fabricar transmisores de radio. Está don Francisco Mestre, que era el dueño de la estación de radio cubana, y don Francisco Mestre, aparte de ser un excelente radiodifusor, también era un excelente técnico. Ok, regresamos el disco. Y mi padre trabajó primero conduciendo un programa en una estación de radio filial de la YSU que se llamaba YSABC. El programa de radio era un programa musical en donde participaban los grupos de moda, las cantantes y cantantes de moda en el cine,
Teatro Apolo, hace poco. Entonces, la YSABC curiosamente estaba cerca de Casa Presidencial, del Palacio Nacional, ahí cerca de la iglesia, ahí cerca, por ahí a la vuelta estaba ahí sigue YSABC. todavía. Ahí sigue el edificio de Cine Apolo. Correcto. Sí, Se cayó con el terremoto. Vea el edificio Dueñas también, que estaba ahí relativamente 1986, cerca. ¿no? Sí, ¿verdad? No, él dice el primer Cine Apolo. El que está ahorita se reconstruyó después de los terremotos Sí, de después. 1917. Correcto. Entonces la idea, En el mismo lugar. la idea de mi padre fue establecer una estación de radio aquí en San Miguel. Pero también otra en Usulután. En Usulután, La Voz del Litoral, también la instalaron con ayuda de los técnicos de aquella época, el señor Camacho, un cojutepecano muy diestro en la parte técnica, era el que hacía los transmisores en esa época. Entonces él pone Usulután y luego San Miguel. En San Miguel él no podía porque no tenía los fondos como para hacerlo, sino que su compadre, don Felipe Ochoa Valenzuela, le da la opción de poner una estación de radio acá, ya propia, o por lo menos en sociedad con don Felipe Ochoa. Antes de eso aparece YSHQ, que le alquilaba la frecuencia a mi padre. Entonces ellos estaban, yo sé que ustedes obviamente recuerdan donde se jugaba fútbol hace muchos años en San Miguel. Estaba donde ahora es el parque. ¿Cómo se llama ese Rosario. parque? No, Charle, creo que es. El estadio. El estadio. El Campo Marte. Correcto, entonces Así le llamaban. ellos tenían la estación de radio justo ahí, era de un piloto aviador de apellido Castro, muy amigo de mi padre, y le alquilaba la... Solo un dato, ya que ella lo pregunta. Mucha gente ignora que el nombre original de lo que hoy se llama Estadio Charle era Campo Marte porque pertenecía al ejército. Es correcto. Y es ahí, en ese lugar, donde aterriza por primera vez en San Miguel un avión, que es un avión de la FAS, la Fuerza Aérea Salvadoreña. Correcto. Y por eso se le llamó Campo Marte, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, obviamente las cosas cambian, ¿verdad? Y con el tiempo mi padre trabajaba en la alcaldía y él estaba a cargo del boletín de noticias de la alcaldía. De San Miguel. De San Miguel. Imagínense lo que eso significa. ¿Cómo se llama el apellido de la niña? Leticia Hernández. Leticia Hernández. Mi padre trabajó con ella y él era el encargado del boletín Estamos de hablando a noticias. mediados de la década de los 50, eso. Es correcto, señor. 50, 60. Fue la primera mujer alcaldesa de San Miguel, doña Leticia Hernández. Eso, por supuesto que solo Marvin, ¿verdad? Tenía que darnos ese... No, incluso ella es la que hace el estadio municipal. Es correcto. Es una obra de ella. Correcto. Yo siempre lo he dicho, las mejores directoras de planes y proyectos son mujeres. Porque, bueno, mejor no hablemos, no hablemos de cosas, no hablemos de cosas tristes. Fue una década interesante porque es a partir de 1950 que se permite que la mujer pueda ser electa para cargos de elección popular. Y San Miguel se estrena con mujeres, porque diputada va a ser doña Mila Rosales. Imagínese. Vea, por San Miguel, en esa misma tanda, y la alcaldesa va a ser doña Leticia Hernández. Leticia Hernández, Entonces, teníamos dos mujeres en cargos de elección popular, precisamente en la primera elección, que se permite ya que mujeres participen. Perfecto. A estos cargos. ¿Qué año? La mujer puede participar ya a partir de la Constitución de 1950, pero estamos hablando que las elecciones en las que ellas participan y quedan es a mediados de la década de los 50, 55, 56. Correcto. Porque el carnaval se va a inaugurar en 1959 y ella va a ser la vicepresidenta de la primera directiva del carnaval de San Miguel. Correcto. El gobernador era Miguel Charlé. Don Miguel Charlé. Es más, correcto. don Miguel Charlé era regidor de ella. Así. Porque Miguel Charlé llega a la política como concejal, como regidor de la alcaldía. Sí. Muere el doctor Quintanilla, abuelo de Carlos Quintanilla Smith, que había sido gobernador por décadas, y deciden proponer a Miguel Charlé para gobernador de San Miguel. Entonces es más o menos
estamos hablando de mediados de los 50, de la década de los 50. Correcto, correcto. Entonces, ya para ese momento, bueno, mi padre en primera instancia viene a San Miguel y su primera esposa, migueleña también, comparte con él algunos años de matrimonio y como todo, ¿verdad? Mi padre tiene que irse para Honduras y luego trabaja en la HRN en Honduras. Radio Nacional de Honduras. De Honduras. En ese lapsus no era tan Radio Nacional, era la radio de una familia poderosa que todavía tienen, así como don Boris Ezersky acá en el país. Los Ferrari. Con, Dios me perdone, vea el apodo, el Gordo Ferrari, que la vez que yo fui a conocer la HRN y los canales de televisión, se me queda viendo y me dice, pero vos te pareces un montón a tu mamá, a la Gilda. Yo dije, ¿este señor de dónde? Vea? No, yo ya conocía, pues. Hay una anécdota muy, muy bonita en la HRN, que estando mi papá de director de la radio, había un staff de novelas y hacían novelas tal y como lo hacían en YSU, donde mi papá también trabajaba. Las radionovelas. Radionovelas. Entonces, la radionovela, en aquella época en Honduras, utilizaba como 8 personajes, cada uno haciendo un papel diferente. Pero mi papá, con sus amigos, resuelve invitar a un personaje que después causó furor en toda la radiodifusión de El Salvador. Invitó ni más ni menos que al hombre de las 1000 voces que trabajó en YSKL, ¿ve? Albertico Hernández. Albertico le dice, no hombre Quincho, yo con gusto, yo me voy para allá y trabajamos. Después de tener un staff de entre 8 y 10 personas en la HRN, solo se quedó Albertico haciendo todas las voces. Entonces, de las cosas curiosas, ¿verdad? Pero bueno, retomemos San Miguel, porque a lo que te truje, chencha, ¿verdad? Entonces, San Miguel, después de la aventura en la YSHQ Radio Progreso, mi padre contrata a don Ernesto Camacho, el cojutepecano, que le digo yo que era un genio también para la parte técnica, y le dice, Camachito, hazme un favor, papá. Yo necesito que me fabriques un equipo de radio y quiero poner una estación de radio en San Miguel que se llame como el Volcán de San Miguel. Y efectivamente vino el señor Camacho, instaló la radio, la fabricó. Y va y le pone Radio San Miguel. No. Digo, radio. Porque así se llamaba el Volcán de San Miguel. Volcán de San Miguel. Pero en español. Los indígenas no le llamaban así. Claro, sí. Correcto, sí. Entonces, bueno, de hecho, usted sabe cómo se llamaba el trío Chaparrastique. Sí, pues sí, Chaparrastique. No. Ya ve, se da cuenta. No, ¿cómo se llama el trío? Historia de la música. Bueno, sí. ¿Vea? Entonces, sí, vamos se llamaba. A tener que hablar con Mario Rivera para que nos cuente la historia de la música. Espero la sepa. Mario, creo, no conoce, porque mi padre les cambió el nombre a los del trío Chaparrastique. El trío Chaparrastique se llamaba Trío El Rosal, Las Rosas, o el trío Las Flores de no sé qué. Y mi papá le dice a don Jorge, que era el jefe del trío, le dice, ¿cómo te pones a creer que ustedes, hombres, cantando música mexicana, música de tríos y todo, se van a llamar Las Rosas, Los Claveles? No, hombre, ustedes van a llamar Radio Chaparrastique. De veras, don Quincho, sí. Y mi papá tocaba guitarra, cantaba, tenía un montón de gracias el señor. Entonces, nace Radio Chaparrastique. A la par de Radio Chaparrastique, usted sabía que mi padre fue a los institutos nacionales de San Miguel a buscar voces, a buscar caras, a buscar gente con mucha visión y con algún tipo de virtudes histriónicas para hacer también novelas, para hacer presentaciones de programas y lo que se les ocurra. Pues de repente entonces Radio Chaparrastique nace en la colonia Belén. ¿Vea? En la colonia Belén, mis
Mis primeros recuerdos de San Miguel están, uno, en el mesón ahí justo frente o a la par de la farmacia El Águila, que usted sabe dónde quedaba la farmacia El Águila. Enfrente, no le digo qué es lo que quedaba porque muchos de nosotros ahí nos hicimos adultos, ¿verdad? Entonces... Solo para conocedores. Ese es otro programa. Ese es otro programa. Pero también es parte de, ¿verdad? Porque habían muchachas muy guapas ahí enfrente. Sin comentario. Entonces, Radio Chaparrastique nace y entonces de repente se le ocurre a don Joaquín hacer lo que hacía en San Salvador, programas dominicales. ¿Ya? Y los programas dominicales era él con su guitarra acompañando a gente que llegaba a cantar. Recuerdo entre mis cenizas de memoria que todavía me quedan, la primera canción que él me dijo, cantala, dijo, no tengas pena, ¿verdad? Un cipote de 10 años, 8 años. Y canto una canción de Manolo Muñoz que se llamaba La Pera Madura. Y conste, ahorita me acabo de acordar, no crea que ya lo traía usted. Porque fue la primera canción que canté ahí en la radio. En esa época, le digo, era variopinto la cantidad de locutores y gente que había en la radio. Desde el más sencillo, el más humilde de todos, hasta el más elevado locutor que mi papá invitaba desde San Salvador para trabajar con él. Entre ellos, la voz, nunca he escuchado una voz tan pastosa y tan presente como la de don Ego Serrano. Busque Ego Serrano, locutor de primer nivel, locutor en YSU, luego en el circuito YSR, ya me salió la voz de locutor. Entonces, esa fue Radio Chaparrastique. Empezó con los programas que fueron prácticamente la semilla donde se cultivó después el Festival Campirano. Música de la madrugada, donde estaba el Colochón, así se llamaba el programa original de la mañana, de las 5 de la mañana, con música ranchera. Ahí... ¿El Colochón era porque era Colocho el locutor o tenía algo que ver con Dios? Mire, esas son las cosas que yo... Los grandes misterios de la radiodifusión, pues. Que yo a veces copio de mi padre, que para expresar una cosa te dice otra. Era el hombre con el pelo más lacio que se te puede imaginar. Pelo liso y con las características clásicas del campesino nuestro. Entonces el Colochón... Luego era lo que vemos como programas mañaneros. Sí. Voy a usar el nombre. ¿Era como el del Primo Chomo? ¿Más o menos? ¿O era una...? Mire, le voy a decir algo, por favor, no mantengamos la distancia porque... No, lo que pasa es que usó el nombre del Primo Chomo porque ya está muerto y no hay derechos de autor. Entonces sí, podemos hablar de... pero aquí hablamos de los muertos. El Colochón también ya está. Y después del Colochón, ya después en todas las estaciones de radio del Salvador empezaron todas las mañanas a traer y llevar esa música que era la que escuchaba la gente antes de ir a cortar café, de ir a chapodar a las fincas y echarse el café de pan. Ir algodón, a cortar algodón y todo, era impresionante. Eso fue allá en la colonia Belén, en el pasaje que estaba pegado al tejar. ¿Ya? Sí. Estaban si yo me siento frente a la casa, estaban a la derecha los parientes, la Sandra Bichara, que era una muchacha muy guapa en aquella época, parientes. Es algo muy complicado, lo voy a dejar así porque no quiero, como los migueleños actuábamos antes, teníamos 2, 3 casas donde llegábamos y nos atendían bien. Pues. Entonces, pegado a la radio estaban, 2 casas, con gente conocida, estaba Tito Bichara, estaba una serie de amigos. Y luego, ahí cerca de la Belén, de la colonia Belén, que ahí nace, empezó a llegar, para que tenga una idea, Hugo Adiel Castro, Mauricio Saade Torres, Iván Leonel Zapata, y empezaron a llegar así cantidad de muchachos a trabajar a la radio.
Entonces, esa es como la semilla de la radio. Luego, la gente que trabajó ahí sale y forma otras empresas. ¿Bien? Entonces, de repente la gente de KL viene y pone la YSCF, agarra parte del staff que teníamos en la Chaparrastique y con Daniel Antonio Fernández, que era la mano derecha de mi padre. Con él instalaron la estación de La Voz del Litoral en Usulután. Pero Danto igual se va con Leonel Zapata, se van a la YSCF y hacen la estación del color. ¿Por qué? Porque ya en esa época ya la música juvenil y todo ya empezaba a ponerse de moda. Entonces, bueno, lo demás, como alguien diría, es historia. Que quisiera preguntarle, por ejemplo, entonces podemos decir que Mauricio Saade Torres, que va a ser toda una figura nacional, porque él de San Miguel llega a Canal 4 y se hace famoso en Canal 4 con el tema del deporte. Claro. Hugo Adiel Castro. Dato Escopeta Fernández, Osorio. Manuel Escopeta Osorio. Entonces es como digamos, la base de lo que puede llamarse las comunicaciones en San Miguel. Y me está hablando, yo no lo sabía eso, y me está diciendo entonces de figuras poderosas en la radio. Sí. Que eran voces. Claro. Como que parece ser que era como primordial, ¿no? Tener voz de locutor, ¿no? Que eso va a terminar, creo yo, con Leonardo Heredia, ¿no? Que tenía al final de don Leonardo ya la voz ya no es tan importante ahora, ¿no? No es tan importante dependiendo del tipo de radio que usted tenga. ¿Cuál es la primera mujer que podemos identificar en San Miguel como locutora? La primera mujer se llamaba Miriam. El apellido era Coello. La mujer que yo recuerdo que era la locutora primera que tuvo Radio Chaparrastique. No hubo otra mujer en ninguna otra radio en aquella época, obviamente, que se expresara a través de las ondas radiales para programas femeninos. Entonces Miriam Cuello, que después fue la esposa, adivine de quién. El historiador, ya le estoy. No sé. Ya le voy a hacer un orificio ahí en el cerebro para meterle un poquito de historia también, pero de la radio, que es lo que a mí me fascina. Claro. ¿Usted se acuerda del nombre de un protagonista de una novela famosísima en YSU, que el señor se llamaba Chico Tren? Sí, Chico Tren. ¿Quién era? Era bueno, dejémoslo ahí. Él se casó con Miriam Cuello. Sí, correcto. Él se casó con Miriam. Llegó a ser muy famoso. Eugenio Acosta Rodríguez. Claro. Entonces, yo lo conocí, porque después hizo actor de teatro, es correcto. Perdóneme, él ya era actor. Era actor de teatro. Sí, claro. Él ya era actor. Sí, claro. En esa época. Sí, yo lo conocí como actor de teatro, obviamente. Le voy a decir más que 3 personajes del staff de teatro de YSU Radio. Fausto Carbonero, Loreta San Clemente, estaba Chico Tren y Eugenio Acosta Rodríguez. Claro. Entonces, ese era realmente a mí me impresiona cómo San Miguel fue tomando esa escuela, porque aquí, bueno, usted lo conoció y fue muy amigo de él, un tipazo cuerdo y un súper tipazo cuando andaba con el genio metido. Claro. Leonardo. Sí, don Leonardo. Me decía, ¿y por qué no venís a grabar vos conmigo? Si vos tenés mejor voz que esta bola de... No le digo lo demás, claro, porque ella sabe que don Leonardo se expresaba un poquito. Él hizo las charadas en Che para quien vaya a buscarlo a redes y se dará cuenta del lenguaje. Lo voy a corregir, las charadas. Gracias. Él lo hizo y pueden entender a qué se refiere, porque en realidad él las usaba, las palabras antisonantes y altisonantes las usaba frecuentemente. Era todo un tipazo. Sí, claro. Entonces, estamos hablando realmente de lo que es... ¿Qué era un programa para mujeres en esa época? Cuando me dice que Miriam Cuello hacía un programa para mujeres. ¿Sabe qué hablaban? ¿Sabe qué leía? Ajá. Le voy a dar el nombre. Okay. Ahí se inspiraba. Perfecto. Leía, las novelas de Corín Tellado. Sí.
Leía una revista que venía de Cuba que se llamaba Bohemia. Vanidades. 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 Y Bueno, Gabo. no, primero fue Bohemia. Primero fue ok. Bohemia. Es que No, se vendía en el Leóndor. Ajá. Es correcto, En el señor. Leóndor se vendía. por Se eso. vendía. Sí, Entonces, Yo soy de más para casito. de bastante más para casita. Bueno, en el Leóndor se vendía. Pero este señor porque ha leído Sí, y claro, este, no. imagínate, En el Leóndor se vendía luz. también, Sí, pero también. Que era Cuando- educación sexual. Sí, claro, No sé si tú claro. la conociste, esa Claro, revista. pero para mí era un tabú. Ah, o sea, sí. yo ¿Te llegaba. imaginas la cantidad de luz que había en casa? Eso era como ver. La mira, que no se vendía Sí, quedaba se ahí. quedaba en la mira, casa. Eso era como ver películas porno Ajá, en la esa época de la tele. Claro, por ¿entendés? supuesto. Sí, claro. Sí. Entonces en el Leóndor se vendía Bohemia, luz, selecciones Sí, de sí, Reader la selección Live del Lo y máximo. Digest. Live. Y Live. Sí. Y al final terminaron Sí, la Pero vendiendo. ya para un tema segmentado. No, lo que pasa es que como en San Miguel no había librería, no había nada. Sí. Tenía entonces que haber ahí, algo. ahí vendían todo. Bueno, estaba la de los Suárez y estaba la otra. Sí, después. Despuésito. Hablo de 1940. Y terminaron vendiendo una revista que era lo peor que nos pudieron exportar mis amigos mexicanos, que se llamaba Alarma. por supuesto. Alarma es la prensa roja. Sí. Los crímenes. Y bien específico, nada de andar escondiendo que le cortaron. Sí, no, nada. exactamente. Así. Sí, Era la noticia en Amarillís. 7 rayas para Sí, arriba. horrible. amarillísimo. Ajá, era prensa amarilla, correcto. Bueno, pero hasta ahí, ¿verdad? Creo yo que lo demás, después de Radio Chaparrastique, bueno, YSHQ, después estuvo la YSQZ, que estaba ya por el instituto, que estaba, por cierto, trabajó también en la radio, David Chávez, él fundó la radio 1270, AM. AM, siempre AM, la 1270. O sea, Yo llegué a oír esa sí, radio. o sea que. Después la radio esa- Pax, Sí. Que era que la- de la iglesia. de la iglesia, claro. Sí. El tema de la M fue muy florido en su momento, ¿no? Claro. Era lo único que había. Claro. Era lo único que había. Sí. Vamos a ir a una pausa y al regresar, pues me imagino que podemos seguir ahondando ya cómo de la radio pasamos a la televisión, porque para que la gente lo sepa, también son ustedes los que traen el canal 15, que va a ser el primer canal de televisión en señal abierta. Correcto. Y hay que decirlo, que está de moda. Una de la parte de la parrilla de Sí. Canal 15 fue El Chavo del 8. Ajá, sí. Vea que Claro. ya lo había dejado de transmitir Canal 2 Sí. y, Y lo y lo retoma Canal 15 de Samuel para lograr audiencia. Al regreso de la Al pausa, regreso, me hablamos parece- más en detalle cómo me pasamos parece increíble. porque De yo la sé que M, cómo de se la M. atreve don Boris Ezerqui Apostar. en sociedad con usted a fundar un canal. Correcto. Vamos a hablar también de don Boris Ezerqui. Claro. De las pocas- Regresamos entonces. de las pocas después personas. De la pausa. Ok. Estamos Perfecto. hablando con el ingeniero Joaquín Aparicio, la historia de la radio en San Miguel. No se olviden suscribirse, no se olviden compartirlo. Estamos en YouTube como 301 Ruta de Historia. Ya regresamos. La 301 hay que abordar. Historia viva para contar. Cultura que te hará vibrar. La 301 lista ya. San Miguel espera, ven a disfrutar. Fuímonos. Estamos de regreso en la 301. Qué alegría poder tener la compañía del ingeniero Aparicio, que nos está compartiendo un poco de la historia de la radiodifusión en San Miguel. Y a mi memoria viene un montón de recuerdos interesantes en ese momento de la radio. Y Marvin lo mencionaba off the record, el hecho de que aquí en San Miguel se oía las radios de San Salvador, la radio del mundo, yo me acuerdo, pero era con la antena de la televisión, que era cuando comenzábamos. Entonces, Y si se acuerdan que viene Gloria Estefan cuando casi no era nadie. no, yo no me acuerdo. Y, de la- Yo estuve y viene abrazándola. a Radio Cadena 1080 y bromeando, Ajá. bueno, no sé si usted estaba ahí, le grabo un jingle, así Ah. como ahorita, es Radio 1080, la radio. Por ahí va, y lo canta a Sintonizando. capela. A capela. A Sí. capela, ella. vea. Es que estaba con los sobrinos del juez.
Ese era el grupo que tenía. Sí, es cierto. Entonces, es claro, Radio 1080, la radio. Sintoniza 1080 en tu día. Algo así. No se oye, se escucha. Eso era todo eso. Que lo hace así, cántanos algo, dinos algo. Entonces se le ocurre a ella, ¿no? Claro. Que digo, hacer después cuánto hubiera valido ese jingle, ¿no? Sí. Mira, yo pienso que el tema, hablar de radio en el país y específicamente en San Miguel, recordemos que si nos venimos más para acá, 70s, 80s, la época era pro para el tema de la radio. Claro. Tú me hablas de la radio Chaparrastique, la grande, la que comenzó, pero Chaparrastique tuvo una hermanita. Claro. Una hermanita que todos la conocimos, que se llamaba La Pantera. Y esa comenzó en AM. También. También. Es correcto. Entonces, Y si querés te digo quién fue el que vino a enseñarle a los DJs que estaban en ciernes acá. ajá. Cómo hablar, que estudiaran inglés, que leyeran, que oyeran música. Sí, porque venías a presentar una variedad bien. Era la música juvenil, o sea, Fue- eran los Beatles. Fue Sergio Gallardo. Mira. Sergio fue el maestro del Foxy, el maestro del Pilita Belis, del Chino Rosales, de Ricardo Yescas, esa generación de DJs. Yo siempre que veo a Sergio Gallardo, que me lo suelo encontrar en la Pizza Boom, ¿Sí? Ajá, pues. siempre le Es su cliente favorito. Sí, o sea, y le digo, no se ha muerto todavía usted. Ay, qué pedante. Entonces, No, pues está bien. y siempre me tomo una foto con él. Y tiene buen programa todavía. sí, no, Usted todavía. algo le copió a Leonardo Heredia. Exacto, ¿verdad? exacto. Y Sí, le digo exacto. yo, le digo, la vieja escuela, es que espérame, me dice, solo hay una escuela. Sí. Sí, la vieja escuela. le digo. Mira, de hecho, Sí, tiene claro. todavía un programa. Sí, yo sé, Si no me equivoco, en creo que femenina. ¿En femenina? Sí, todavía. Sí, interesante. ¿Entiendes Lo- por patrocinadora quién? Adivina. Perdón, no es en femenina, es en láser. Ah, Sí. es que femenina no existe, ¿verdad? Sí existe. Existe todavía. claro que sí. Con su formato, Sí. que lo cambian de acuerdo a cómo los Van envejeciendo. jóvenes se van ubicando Lo hacen en su adaptable, gusto pues. musical. Entonces, contratan cipotes también a quienes les guste ese tipo de Él música. está en láser inglés, ¿verdad? En láser inglés, Sergio Gallardo, correcto. sí, correcto. Sí, correcto. interesante, Gracias. sí. Sí, pero. 1900. Ayer. Sí, a 1900 ayer se llama, ¿cierto? ¿Y el FM cómo entra a San Miguel entonces? El FM, como todos oían la radio El Mundo y oían la musiquita, que aquello bien bonito y sin anuncios, y Aida Mancía y la niña Betty Suárez de Y hay Tig. que decirlo, Radio El Mundo Sí. es propiedad de una señora de San Miguel. Claro. Doña Betty Suárez, vecina del barrio La Cruz. Casada con, en ese momento, Trabanino, ¿no? ¿de dónde era? Era de San Salvador, ¿no? No, señor. Bueno, los trabaninos son nicaragüenses, ¿no? No, señor. ¿De dónde son también? ¿De San Miguel? No, señor. ¿De dónde? A ver. De Santa Elena, Usulután. Ah, ok. Ah, bien, perfecto. Orientales Era todos. Claro. casi primo de mi papá. Ah, perfecto. Por eso, Perfecto. la presencia de mi papá en la YSU, ¿verdad? Que de repente, si el primo está... El primo era presidente de Antel. Sí, En claro. aquella época se llamaba telégrafo. Que era el Sí, que el daba que- las frecuencias radiales. Entonces, No vaya a comprometerse confesando cosas ahí ilegales. dejemos eso. don Raúl Trabanino, que Dios en gloria lo tenga, murió aquí en la Cuesta de la Torre, Sí. porque después de trabajar en el circuito YSR, andaban fregando con los cheros. Mi papá los atendió, los llevó a fregar. Pues, raro que en radio se tomen unos tragos la gente. Sí, Nosotros nunca lo no hacíamos. pasa. Eso no pasa. Eso no ocurre en radio. Sí. Entonces, en ese rollo andaban. Cuando salieron de gira, echaron unos tragos y de regreso en la Cuesta de la Torre, el Volkswagen que tenía don Raúl se salió de la calle Y- y hasta ahí llegó.
don Raúl. Para la gente que no conoce, la Cuesta de la Torre es allí casi antes de llegar a la entrada del periférico Gerardo Barrios, cuando vamos saliendo de San Miguel. Eso ¿no? es el Jalacatal, ¿no? El Sí, Jalacatal. el Jalacatal. Sí, ¿verdad? Correcto. Que es La ahí por cima. donde está el Hospital San Gabriel, por ahí Sí, va siendo. Entre eso y la entrada al periférico Barrios. La Cuesta de la Torre es solo para conocedores, mayores de edad, etcétera, Y miren, etcétera. sí, sí. Cosa rara, fíjense que ahí había una entradita y se llamaba Motel La Torre. Yo no sé por qué. Por pura casualidad. Casualmente. Sí. Yo no conocí. Yo No, era me menor de imagino. edad en esa época. Bueno, hacia donde quiero llegar es que la FM en San Miguel tiene una particularidad muy, como diría usted, sui generis. ¿Por qué? Porque ¿dónde creen que trabajó René Ayala? Tiene que haber sido en la Chaparrastique. O sea, Obviamente. yo te voy a decir una cosa, y perdona que te interrumpa. ¿Dónde aprendiste a ser locutor? ¿Y a dónde? Por ¿Quién? eso, o sea, ese era, o sea, En San Miguel, en ¿quieres San decir? Miguel, en San Miguel tenía que ser Claro. en la Chaparrastique. Por supuesto. Entonces, el Chele Ayala, no le digo el apodo, porque, por cierto, es bonito porque casi más o menos como mi frente de pato, le decían. Entonces, el Chele Ayala, muy buen locutor, por cierto, muy bonita voz, donde aprendió, enseñaban de verdad. Modestia aparte. Entonces, quiso copiar prácticamente como era Radio El Mundo. Entonces, él empieza a poner solo música, porque la música es... El lenguaje de las almas. Ya ves, igualito, Sí, así decía la niña Betty. Claro. Entonces, Y ahí fue, perdón, que metió Estéreo Cristal, ¿no? Ajá. Cuando empezó solo con música. Sí. Buscó un símil de... no, era Él quiso sí, Cristal. Bueno, Sí. Radio Cristal es la primera radio en FM. es la ¿no? primera estación Sí. en FM. Sí. La segunda estación, bueno, ustedes ya saben cuál fue, ¿verdad? Entonces, Me estás hablando de carnaval. No. ya No. sabía yo. No, pero fíjate que también, y mira qué bueno. Parte de la historia. Es parte de la historia, es pero parte de la no era historia. esa. Pero no era eso. Ah, ¿y cuál era? La que tú dices, que por cierto, nace a raíz de, porque el contenido musical de la radio, la segunda estación de radio, era pegajoso, era cumbia, era, imagínate, ¿verdad? Y si querés te canto el jingle, porque el jingle, por si no lo sabías, lo soñé. Ah, perfecto. Me levanté tarareando el jingle. Está hablando de la Pantera. No, estoy hablando de Stereo Estéreo Tropical. Tropical. Ah, El 105.3. es que sí, Claro, Estéreo Tropical, Sí. con la música de... Esa es, ¿verdad? Sí, correcto. Sintoniza todo el día. Entonces, ring, Estéreo me despierto Tropical. con el tono, le hablo a un gran amigo que Sí, la disculpa. ya se nos fue. Es que uno de los sigue el pleito, dice el uno de "Bueno, los- se fue la carnaval y ahora la tropical. No, yo creo que ahorita... Mira, Es que ella trabajaba en la carnaval, por eso. Claro, yo... pero antes de la carnaval y después de la carnaval han habido otras. claro. Yo otras- lo que te puedo contar es que, y no hablando de una marca como tal, sino que hablando como un medio sí, como tal. Al final llegó un momento que en San Miguel la radio se volvió gregaria. Sí. Se volvió en evento, partícipe de cualquier evento de la sociedad. Intramuro, fiestas, Todo. celebraciones Sí. y eso es lo que queda. Claro. Toda esa experiencia que logramos obtener a raíz de un medio de comunicación Definitivo. que desencadenó en acontecimientos de la historia. Claro, pues. claro. Y después, vaya, justo en el contexto de las estaciones en FM, yo no podía vivir tranquilo porque las radios de mis padres todavía no estaban en FM. ¿A quién hay que molestar? Había que dar el salto. Entonces había que dar el salto. Ya le hablo a dos compañeros que trabajaban igual, donde trabajaba don Raúl Trabanino, pero uno de ellos era el jefe técnico de radiodifusión y compañerito mío en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en México. Y le digo, mira, ayúdame.
La Chaparrastica y La Pantera no tienen FM. Venite, me dijo. Y de ahí todo ocurrió. Y de ahí vengo yo y le digo al Foxy, Jorge Gómez ya no se va a llamar Radio Chaparrastique, hoy ponele Radio Chaparrastique, la grande. Sí, había que estrenar el FM, ¿verdad? ¡Qué lindo suena! Y pum, y le zampamos un par de jingles y toda la cosa. Mira, gracias a Dios hubo desarrollo. La radio sirvió también para generar trabajo, para generar que nuestro comercio creciera, porque mucha gente quería anunciarse en las estaciones de radio. O sea, esa es la parte bonita de... Porque yo te puedo decir, sí, la música que sonaba la tropical era mejor que la que sonaba la otra, que sonaba la Pantera. No, la música sirvió, como tú decías, o sea, segregó. Había gente a quienes le gustaba la música de la Pantera, los Bichos, todo. Había gente que le gustaba la salsa, ahí estaba la Carnaval. Había gente a quienes le gustaba la cumbia, y le gustaba Bronco, y le gustaba los Yonix, y le gustaba este otro, la tropical, ¿verdad? Y el campirano y las rancheras eran propiedad única de Radio Chaparrastique. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Fíjate que yo siento que, y hablo de mi vivencia, ¿no? Claro. Que la Carnaval fue como que la última que se enrutó en ese mosaico de ¿cómo que se llama?, de emisoras. Y yo me voy a detener con la Pantera, porque la Pantera, para la gente, para los jóvenes de los 80, fue sumamente relevante. O no me van a dejar mentir, cualquiera de los que se desarrolló en esa época, cuántas veces llamaron pidiendo una canción, hacerle bullying a Moncho López los domingos. No. Moncho López me llamaba por teléfono para que tú le hablaras. Me llamara crear y pedir una canción. Así. Y me decía, y pedime esta canción. Sí. Y yo siempre le pedía otra. Correcto. Para quienes sospechaban, yo siempre he sido malo desde pequeño. Sí. Entonces y pedime esta. Y yo le pedía otra canción. Sí. Esa no la tengo, pero te voy a poner esta Fíjate que otra. cosas como esa, y te voy a contar una experiencia Porque vivida. hacía el turno peor, el del domingo en la tarde. Claro, el que era nadie el más quería, aburrido, el que nadie quería. quería. No, pero es que tenía que estar haciendo méritos al final, claro. porque decime Así si se empieza. no, y decime si no era aquella avidez de pertenecer al tema del equipo del staff de la radio, se volvía importante, porque te daba estatus. Claro. ¿Y cómo llegamos a la televisión entonces? Porque, y después, para cerrar, me gustaría que me hablara sobre las redes, porque todo esto o sea, no es que va a morir la radio, no es que ha muerto la televisión, sino que hoy las redes son las que plantean la posibilidad de seguir, o sea, y hay que transformarse. ¿Y cómo se le ocurre poner un canal de televisión en San Miguel? Fíjate que nosotros teníamos ya la espinita aquella, ya teníamos algunos sistemas de cable ubicados en determinados lugares, y se me presentó la ocasión de conseguir la franquicia de un canal de televisión. Obviamente mis dos padrinos, a quienes yo todavía lamento que se hayan marchado justo cuando, bueno, ni modo, hubieran podido disfrutar mucho más de todo lo que hicieron, don Boris Ezersky y Andrés Rovira, que eran los socios que teníamos en Canal 15. Entonces, por eso tú decías que ahí en Canal 15 veías las series de Pedro Infante, llegaste a ver a Tom Jones, llegaste a ver, ¿por qué? Porque don Boris decía, mandémosle eso. Sí, la parrilla era muy interesante. Sí. Porque don Boris era el que nos surtía. Pero, como todo, ¿verdad? Todo negocio, si no produce, no lo vas a tener. ¿De qué año estamos hablando que llega la televisión a San Miguel? Fue después de la firma de los acuerdos de paz, ¿verdad? No. Por supuesto. Sí. Después de 1992, después de 1992. Estamos hablando del 95 aproximadamente, correcto, 94, 95. Es que... No es, sí, porque ya habíamos salido de... Es que los acuerdos de paz, nosotros como televisión nunca tuvimos problemas con la guerrilla ni nada de que llegaban a tomarse la televisión para poner sus programas y todo, sino que simplemente fue como ya
todo estaba en paz. ¿Ya? Entonces pongamos un canal de televisión, teníamos deportes, teníamos... Sí, sí. ¿Hiciste producción local? Sí, claro. Sí, ¿verdad? Noticiero, Sí. básicamente. Sí, claro. Noticiero, Deporte. Deportes era producción local. Deporte era producción local. Teníamos música también como producción local. Claro. Pero lo principal, ¿qué creen que pasó? Vaya vos. La pauta publicitaria. No habían, Lo que mueve no habían clientes. Era muy caro, ¿no? San Entiendo Miguel que era no muy estaba caro. preparado para todavía para la compra de la televisión. Y todavía no está preparado. Totalmente de acuerdo. De hecho, mira, yo me acuerdo que con el tema de radio, y lo toco 1997, y era, le voy a hacer, ya le hice el favor, yo les ayudo. O sea, a eso le llamaban el que te comprarte un paquete, un plan de pauta radial. No, yo les ayudo. Entonces, y vos sabés que lo que oxigena cualquier empresa Sí, así es la venta. Así es la venta. Y lo que tú decías hace un rato, Marvin, el asunto en la radio es también la competencia directa que hay con las redes, de los cuales la televisión es tal vez la más afectada. Porque la televisión, llamemos televisión abierta, ¿verdad? Y en general no tiene el feedback que te dan los oyentes de pedirte algo, de decirte algo, de decir otro. Ahorita en algunos canales veo que están tratando de comunicarse con la gente de la calle para pedir algo y esto, pero ya no es lo mismo. Vos no puedes ir con tu teléfono viéndote y manejando o haciendo, no podés. La radio, podés ir escuchando música y allí desde tu carro, hey, mira Foxy, o mira Chiri, o mira fulano, poneme tal canción, o poneme esto, poneme lo otro, y es inmediato. ¿Y de dónde me estás hablando? De tal lugar, y mira con quién estás, y entonces se vuelve coloquial, se vuelve, qué chivo, mira, me hizo caso y me puso la canción y esto y lo otro. Entonces la radio es la que menos afectada ha resultado después de la presencia, porque es una presencia Fuerte. grandísima de la... Fíjate que yo, para complementarte, cuando vino la revolución de las nuevas tecnologías y que todo el mundo vaticinaba el fin mediático, el fin de los medios como la radio, la tele, la radio, si bien es cierto, ha tenido su golpe. Sin embargo, creo que se segmentaron los momentos en que se oyen, porque antes vos oías radio todo el tiempo. Sin embargo, mientras hayan embotellamientos de tráfico, mientras el tema de las carreteras sean complicadas, el ser humano, además de apoyarse en Waze o las plataformas que sean, sí le interesa la retroalimentación en tiempo real de las situaciones que están pasando. Es la inmediatez. Es correcto. Eso, sí. Entonces la radio y ese dinamismo de la cercanía de la voz, todavía estamos que siempre nos gusta estar escuchando un ser humano del otro lado, Así por lo es. menos hasta el día de hoy. Así es. Pues eso es... Más o menos la historia, ¿no? De la radio, interesante. Hay ¿qué hay otros tenemos? tópicos. Radio Chaparrastique continúa. ¿Cuántos años tiene Radio Chaparrastique? Híjole, 50 y... No sé. Son 53, 54 años. 54 años. Chaparrastique. Y ¿cuántos No. años tiene radio? Tiene que ser Sí. más, ¿no? No. Está en 55, ponerle como punto, porque Como se nota antes cómo de la administra él, ¿verdad? antes No, sí, pero, sí, no. pero tiene Te puedo una, decir. pero tenía ¿Y la una Pantera? genial ¿La voz. Pantera cuántos años tiene? Es como para hacer una recapitulación. La Pantera, estamos hablando Nace en los 70, ¿verdad? de 40 años, Ajá. 40, ¿En los 70 50 nace? años. Sí, en la década de los 70. En la década de los 70, 80. Casi al final, ¿verdad? Sí, sí. De los Sí, 70. sí. Y hoy es también la 105.3, pasó Sí. a ser Éxitos, ¿no? Radio Éxitos. Y también está Buenísima, me Rocola, ¿no? encanta. Ajá. Y también está También. Rocola, ¿no? Sí. Ese A cada rato tengo que jalarle las orejas a los muchachos, porque de repente me ponen
La música que le gusta a estos hipotes. Verá cómo sufro. Bueno, eso es lo que se hace. Y de ahí para allá, ¿verdad? Pum, 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 Dios mío, digo, ¿qué están poniendo en la Éxitos? Pero la Éxitos es buena, buenísima. Sí, tiene buena. Sí. El siguiente paso es que la 301 se oiga en radio también, así es que vamos a ver si usamos la Éxitos para eso. Vos tenés exactamente, como decía Leonardo, la boca untada de razón. Claro, correcto. Es que una radio como la Éxitos, perdón por el comercial, ¿verdad? Una radio como la Éxitos merece un programa cultural, un programa que ubique a la gente, que la escucha, que gente adulta, estar en contacto con la cultura, con la noticia no amarilla, sino que una noticia... La informativa. Así, yo creo que para cerrar, ingeniero, no puede ser que venga alguien de radio. Quiero pedirle que despida esta edición de la 301. Sí. Que lo haga radialmente por haber estado con nosotros. Qué bueno que logró tomarse el tiempo. Es importante para nosotros que nuestros amigos que nos siguen y que forman parte de nuestra comunidad conozcan esa parte de la historia de San Miguel orientada al medio de comunicación. Y qué mejor manera de contarla de boca de uno de los grandes protagonistas. Así que tipo Gloria Estefan con Radio Cadena 1080. Sí, hágase un jingle ahí. Fíjate que te voy a decir algo. Yo en lo particular, tengo dos pasiones. La música, como guitarrista, con la banda y todo. Lo he visto a mí me encanta. El comentario de la banda. Pero mi pasión, y tal vez porque es pasión desde el fondo de mi ser, de mi sangre y todo, es la radio. Porque yo, con el perdón de los que me escuchan, yo estuve en la chicha de mi madre tomando radio, punto. Porque eso es lo que vivíamos, eso es lo que nosotros compartíamos. Entonces, lo que quiero decirles es que este viaje que hemos hecho esta tarde ha valido la pena. Sí, claro. Porque un viaje de este tipo en un autobús que antes costaba 3 colones para ir a San Salvador, estuvo rodeado de magia, estuvo rodeado de lugares, de personas, de situaciones que no se van a volver a vivir. Y esto que estamos haciendo nosotros tres es casi el origen de una nueva era para la radio. Porque vamos a compartir ese tipo de programas que están en la red, que están en esto y lo otro, también los vamos a tener en la radio. Claro. ¿Verdad? Entonces, gracias por estar con nosotros. Una vuelta se acaba rápido, pero la vuelta de la vida nos va a llevar a escuchar la pura magia de la radio. Esa es toda. Gracias. Entonces, para vos. Y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros. Seguimos después con otra edición de la 301 Ruta de Historia, aquí con Lorena Reyes y conmigo. Yo soy Marvin Aguilar. Saludos. La 301 hay que abordar, historia viva para contar, cultura que te hará vibrar.